Buenos días, queridos estudiantes. Espero que se encuentren muy bien. Como siempre, chicos, les comento, ¿cierto? Que ya hemos terminado de ver la unidad anterior, ¿cierto? Que correspondía a todo lo que fue el siglo XIX y comenzamos ya con el siglo XX. En la clase pasada, en la videoclase, comenzamos con el inicio del siglo XX, en donde pudimos ver cómo el inicio se le consideraba la era del salitre. Vimos por qué se le consideraba esa era y vimos también cómo eran las oficinas salitreras que trabajaban en aquella época. Ya, ahora vamos a continuar con lo que es Chile en el siglo XX, pero vamos a ver cuáles fueron las consecuencias, ¿cierto?, que trajo el trabajo y extracción de salitre. Por eso el objetivo de la clase del día de hoy va a ser conocer el impacto que generó en Chile la extracción del salitre. Entonces, para poder lograr ese objetivo, vamos a responder las siguientes preguntas. Primero, ¿cómo impactó la riqueza del salitre al país? Segundo, ¿qué es la cuestión social? Después, ya que empezamos ya con el impacto, hay un término que se llama la cuestión social, que la vamos a conocer y de qué trata. ¿Y cuáles fueron las respuestas de la cuestión social? Entonces, nosotros ya vimos, ¿cierto?, la extracción de salitre, que Chile empezó a trabajar hacia otros países, ¿cierto?, a exportar el salitre, empezó a desarrollar su economía. Pero dice, si bien la mayor cantidad de empresas que explotaban el mineral eran extranjeras, el Estado de Chile tuvo grandes beneficios económicos que permitieron a los gobiernos del periodo invertir en infraestructura, ¿ya? Entonces, como Chile empezó a desarrollarse, ¿cierto?, el gobierno empezó ya a hacer que la estructura, ¿cierto?, infraestructura, empezaron a invertir ese dinero para tratar de mejorar el país. Uno de los grandes beneficios que tuvo el país fueron los siguientes: que hubo mejora tanto en infraestructura, mejoras urbanas, comunicación, transporte y servicios públicos. Ya, aquí dice que en infraestructura hubieron construcción de caminos, puentes y puertos. En lo que fueron las mejoras urbanas, hubo extensión de red de alcantarillados y alumbrados. En lo que fue comunicación, hubo instalaciones de primeras líneas telefónicas. Ya recordemos que antes no existían los teléfonos y empezaron ya a aparecer por primera vez. En transporte, ampliación de líneas ferroviarias y de tranvías. Y lo que fueron servicios públicos, hubieron construcciones de hospitales y escuelas estatales. Eso fue el gran desarrollo que tuvo Chile en cuanto a su gracias a la economía que dio, la buena economía que dio el salitre. Pero, no todo fue bueno, ¿cierto? Se dice que, mientras crecía la economía, los sectores populares empeoraron sus condiciones de vida. ¿Cómo? Si estamos mejorando, ¿por qué están empeorando otros? Dice, uno de los grandes problemas en la era del salitre fue la relación que se dio entre el crecimiento económico y la desigualdad social. Así que Chile se empezó ya a dividir en ciertos sectores económicos. Aquí podemos ver, ¿cierto?, en el cuadro, que existen distintos grupos sociales. Recordemos que aquí ya estamos finalizando el siglo XIX, por eso dice grupos sociales de Chile a fines del siglo XIX y estamos iniciando el siglo XX. En esta época se empezó a diferenciar por los siguientes grupos, ¿cierto? Lo que se le llamaba la élite social o la oligarquía, los sectores medios y los sectores populares. Los sectores medios, la clase media, y lo otro la clase popular. Podemos definir, ¿cierto?, lo que es la élite social o la oligarquía, que eran dueños de tierras y empresarios que fueron adquiriendo más recursos debido a la minería y la actividad industrial. Estaban muy vinculados a la actividad política. O sea, podemos decir que estos eran los dueños, ¿cierto?, de los fondos, ¿cierto?,
o los dueños también de estas empresas salitreras o de las oficinas salitreras. La clase media dice, se fue consolidando con el desarrollo de la educación. En ella es posible encontrar profesionales, artesanos, trabajadores de empresas públicas o privadas. Y por último, tenemos los sectores populares, ¿cierto? Que esto ya era considerado, dice, el grupo diverso integrado por campesinos, artesanos y obreros. Estos últimos trabajaban en la minería o en la fábrica en las ciudades. Vivían en malas condiciones debido a los bajos salarios. Aquí como empezamos a dar cuenta, ¿cierto? Que debido a este sistema ya empresarial que empezó a generar lo que es la era del salitre, ¿cierto? Y otras empresas que empezaron a surgir, se empezó ya a notar demasiado la diferencia de las clases sociales. ¿Ya? Así que empezó a surgir lo que se llama la cuestión social, ¿ya? Aquí en Chile, porque la cuestión social viene de otro lado también. Y le voy a explicar qué es lo que era la cuestión social. Dice, como ya estudiamos las riquezas del salitre, no benefició a la gran mayoría de la población. A las pésimas condiciones laborales y de vida que tenían los sectores populares, se le conoció como la cuestión social. Esta expresión surgió en Europa, como forma de describir los problemas que comenzaron a sufrir los obreros a partir del desarrollo industrial. Ya, entonces, como dice aquí, la cuestión social se refería a las pésimas condiciones laborales y de vida que tenían los sectores populares, ¿ya? Así que eso es lo que nos vamos a referir siempre a la cuestión social. Vamos a ver cuáles fueron primero las causas que trajeron este término, ¿cierto?, aquí a Chile. Primero, las causas. El proceso de industrialización, extracción del salitre y modernización de las ciudades. Segundo, el incremento de la migración del campo a la ciudad, debido a la modernización. Como ya ha empezado a modernizarse algunas ciudades, la gente que vivía en el campo empezó a irse a la ciudad, ¿cierto? Ya vimos que había mejores condiciones, las ciudades empezaron ya a tener tranvías, mejores... o sea, se empezó a ver una mejor condición en las ciudades, pero la gente del campo pensaba que yéndose a la ciudad iban a vivir mejor. Indiferencia de los gobernantes provenientes de la oligarquía, ya, o sea, referido a la élite. Y la consecuencia que trajo la cuestión social fue la siguiente: precarias condiciones de trabajo, ya, o sea, malas, ¿cierto? Malas condiciones de vivienda, hacinamiento y falta de acceso a agua potable y alcantarillado, transmisión de enfermedades por falta de conocimiento y de higiene. Como decía aquí, ¿cierto? Falta de acceso de agua potable y alcantarillado. Ya, gracias a la riqueza del salitre, ya se envía construidos alcantarillados, pero lamentablemente no alcanzaba para todo, ¿cierto? Así que por eso algunos vivían con buenas condiciones de higiene y otras no. Aquí podemos ver, ¿cierto?, cómo la gente vivía cómo eran las condiciones de la cuestión social. Teníamos los problemas de la vivienda obrera y lo que era el trabajo infantil. Si se dan cuenta, aquí tenemos la gente viviendo todas en un sector, que este sector se le llaman los conventillos. ¿Ya? Que era un sector, una parte donde arrendaban ciertas habitaciones para poder vivir en esas habitaciones, pero eran tanto la gente que vivían cerca que las condiciones de higiene, ¿cierto?, las condiciones de vivienda no eran muy buenas. De hecho, aún se sigue viendo esas condiciones en el día de hoy. Si ustedes de repente ven las noticias, lamentablemente por estas condiciones de cuarentena, que viven todos encerrados, viven todos hacinados, ¿cierto?, todavía de repente ocurre. Un dato curioso, ¿cierto?
que existe un término que se llama el conventilleo. Es debido a estos sectores donde vivía la gente, los conventillos. Y también tenemos el trabajo infantil, que en aquella época también daba lo mismo si eran adultos, ancianos o hasta niños, eran los que podían trabajar o los llevaban a trabajar a esta empresa, ¿cierto? Y lamentablemente ustedes saben que no es bueno realizar trabajo forzado a los niños. Pero no se aprovechen de eso, recuerden, también tienen que hacer sus tareas en la casa. No se van a morir por hacer la cama. Ya. Entonces, ¿cuáles fueron las acciones para lograr evitar lo que fue la cuestión social? Aquí tenemos una línea de tiempo. Dice, debido a la despreocupación de los gobiernos del periodo frente a la cuestión social, los trabajadores de los sectores populares comenzaron a organizarse para manifestar su descontento y buscar soluciones de las siguientes situaciones. Primero, ausencia de leyes laborales, falta de seguro médico, bajos salarios, malas condiciones de seguridad y el trabajo infantil, que eran cosas que no se estaban respetando en aquel tiempo, que hoy, en el día de hoy sí ya se hacen, ¿cierto? ¿Cuáles fueron las acciones que ellos comenzaron a realizar? Aquí en 1902 observamos que comenzaron con una huelga exigiendo el fin al sistema de fichas. Recordemos, ¿cierto?, que en las oficinas salitreras, cuando la gente iba a comprar a la pulpería, solamente utilizaban un sistema de fichas para poder comprar en las pulperías, ¿cierto?, lo que ellos necesitaban. Por eso hubo una huelga en 1902, ¿cierto?, especialmente en las minas de carbón de Lota y Coronel. En 1903 empezó a haber una huelga por mejores salarios en Valparaíso. Aquí podemos ver, ¿cierto?, una imagen, una foto. Dice manifestantes en la huelga de Valparaíso en 1903. Lleno de gente. En 1905, una huelga por el alza del precio de la carne en Santiago. Como subieron el metro, lo mismo, ¿cierto? Hubo una huelga por el alza de la carne. Huelga por el aumento en el tiempo de almuerzo en Antofagasta. Ahora sabemos, ¿cierto?, que por lo menos a la gente le dan un tiempo como de 30 minutos para poder almorzar, ¿cierto? Algunos una hora. Pero a veces, anteriormente, la gente estaba trabajando y tenía que almorzar en el mismo lugar donde trabajaba. Así que no tenían tiempo de almuerzo. Y por último, en 1907, que esta ya es la más importante, que ojalá le quede grabada esta, que dice: la huelga para terminar con la explotación de los obreros en Iquique. Y esta se conoce como la matanza en la Escuela Santa María de Iquique. Aquí dice que podemos ver soldados en la huelga de la Escuela de Santa María. Aquí ya hubo, como dice, una matanza, ¿cierto? Hubo un abuso de fuerzas policiales que generó muchas muertes en esa manifestación. Y esto le digo que es muy importante porque gracias a esta hubieron algunos cambios que lograron en la manifestación. Ay. Ya. Después de eso, ¿cierto? Bueno, como ya estamos viendo aquí, ¿cierto?, los trabajadores se empezaron a organizar y también empezaron ya a crear otras cosas para poder organizarse, como son las mutuales, las mancomunales y las sociedades de resistencia. Aquí le vamos a describir en qué consistía cada uno. Primero, las mutuales. Comenzaron a formarse a mediados del siglo XIX. Su objetivo era el mejoramiento de las condiciones materiales y la educación del obrero sobre la base de la ayuda mutua entre trabajadores. Ya, o sea, aquí la idea era entre ellos mismos, entre los trabajadores, podían ayudarse mutuamente, por eso se llama mutuales. Las mancomunales, similares a las mutuales, tuvieron la particularidad de ser centros sociales y culturales para los obreros. Su lucha se centró en lograr una reforma de las relaciones laborales entre trabajadores y patrones. Hace mucho tiempo atrás también, ¿cierto?,
a veces el trato que tenían los patrones con los trabajadores no eran las mejores. A veces los patrones insultaban a los trabajadores, los trataban como ellos querían, al final parecían casi esclavos. Y también sociedades de resistencia. Proponían la huelga general y sabotaje como medio de protestas. Sus principales luchas fueron mejorar las condiciones laborales y los salarios de los trabajadores. También podemos ver cuál era la visión que tenía la iglesia, ¿cierto? En esta época. Si de caso la apoyaba, no estaba de acuerdo, se iba con la oligarquía. Bueno, aquí tenemos, ¿cierto?, un texto. Si ustedes ven su libro en la página 127, van a poder leer el siguiente texto en el recurso 3. Dice: la siguiente fuente primaria da cuenta del pensamiento de la iglesia en relación con la cuestión social. Dice: el Estado debe promover el bienestar del obrero. Lo primero que hay que hacer es librar a los pobres de la crueldad de los hombres codiciosos, que a fin aumentan sus ganancias, abusan sin moderación alguna. Se debe procurar que el trabajo de cada día no se extienda a más horas de las que permitan las fuerzas. En general, se debe establecer que los obreros tengan descanso para reponer las fuerzas gastadas en el trabajo. O sea que podemos decir que, cierto, la iglesia estaba en acuerdo a lo que era la cuestión social y el tratar de apoyar a mejorar, a lograr unas leyes de trabajo. Y aquí podemos ver las leyes laborales. Dice, en la misma página, dice: esta fuente secundaria relaciona las manifestaciones obreras con la creación de las leyes laborales. Las demandas populares de leyes protectoras por los desposeídos aumentó poco a poco. A comienzo de enero de 1908, después de la matanza de la Escuela Santa María de Iquique, el Congreso Social Obrero, reunido en Santiago, presentó una solicitud al presidente de la República, exigiendo juicio y castigo para los responsables de la represión. Por eso les dije que era importante recordar esa matanza que hubo en Iquique, que debido a eso mandaron la carta al presidente para que hubiera castigo a esas personas. Además de una serie de reivindicaciones económicas. Además, otro de los puntos de la solicitud era la exigencia de que se crearan leyes laborales, entre ellas la ley de descanso dominical y la ley de accidentes de trabajo. ¿Vieron? Debido a esas manifestaciones que hubo, a los reclamos y lamentablemente a la matanza que hubo en Iquique, se logró, ¿cierto?, lograr estas leyes laborales. Bueno, chicos, en resumen, primero, ¿cómo impactó la riqueza del salitre al país? Ahí pudimos ver, ¿cierto?, que impactó de dos maneras, tanto positivas como negativas. Que hubo una evolución, ¿cierto?, en las ciudades, de la infraestructura, ¿cierto?, de nuestro país y especialmente en las ciudades. Pero lamentablemente hubo otras consecuencias que fueron que se empezó ya a marcar demasiado las clases sociales. ¿Qué es la cuestión social? La cuestión social ya vimos, ¿cierto?, que era los malos tratos, ¿cierto?, y las malas condiciones de vivienda o de trabajo que tenían los trabajadores o el sector popular. ¿Y cuáles fueron las respuestas a la cuestión social? Bueno, aquí ya vimos, ¿cierto?, que debido a las manifestaciones que lograron los trabajadores, la forma de organizarse que ellos obtuvieron, lograron tener, ¿cierto?, algunas leyes laborales, ¿cierto?, y que también tuvieron represalia a las personas que abusaron en lo que fue la matanza en Iquique. Y bueno, chicos, espero que haya quedado claro. Como siempre les digo, cualquier duda, consulta, me la pueden hacer saber a mi correo. Y nos estaremos viendo la próxima semana. Aquí les dejo, ¿cierto?, cuando eres el rey del salitre y tus obreros te piden mejor trato. Ahí está. No, pero esto es, por eso es importante que conozcamos un poco de lo que es la historia para saber cómo es que se lograron estas leyes, ¿cierto?, cómo es que ya logramos vivir con estas condiciones. Recuerden que ya no estamos en la Edad Media, estamos con
condiciones laborales mucho más estables. Bueno chicos, que estén muy bien, un abrazo y cuídense. Nos estaremos viendo la próxima, no, la próxima semana es descanso, así que 2 semanas después nos estaremos viendo. Así que cuídense y adiós.